Bueno, chicos, bienvenidos otra vez a las 27 jornadas del cómic Villadavilés. Pero a mi lado tengo a alguien que por muchas razones, tanto personales como profesionales, como de afición, es una persona a la que tengo mucho cariño. Ya hemos hecho varios vídeos de él, desde su trabajo para Juegos Peligrosos con Juan Carlos Cereza, para la editorial Dude, como por ejemplo hemos hablado de Juan Tizón, porque a mí me parece una de las obras más bonitas y maravillosas y que fue recopilada también por Dude Comics, y parte de una de las familias con más bagaje cultural en general y comiquero específico de Asturias. Tengo a mi lado al señor Isaac Miguel de Rivero. Muchas gracias por la presentación y por lo de señor. Y lo deseo. Oye, yo también peino ya canas, ¿no? Y eso es bueno, peinarlas, ¿no? Sí, Eso siempre, eso siempre. Mala señal sería. Yo aspiro Bueno, a llegar calvo, ¿eh? O sea que... Claro, ahí está el problema, el que es calvo no peina. Eso está también claro. Cumplir años es maravilloso. Y bueno, hijo también del ya desaparecido Isaac del Rivero, senior, vamos ¿A ti no te gustaba que te llamen Junior? ¿O pones lo de Miguel o cómo? Bueno, lo de Junior eran los años 70. Claro, era la época. Muy bien. Incluso me decían, vaya anglicanismo que metes. Claro. Digo, cuidado, que yo estaba en esos momentos en el bachiller estudiando y como era de letras estaba con el latín. Y digo, oye, Junior, Junioris, no sé, pero el latino es. Y bueno, lo utilizábamos para diferenciarnos. Claro, yo normalmente la familia me llamaban Isaac Miguel siempre. Claro. Pero de nombre artístico pues empecé a coger Isaac Rivero Junior. Luego ya hubo un momento en que a mí lo de Junior no me sonaba muy bien. Y sí, ya pasaron los 70. Entonces empecé a cambiar, a firmar como Isaac Miguel del Rivero, todavía más largo tampoco. Luego quité el Miguel, dejé la M, Isaac Miguel. Luego quité la M y dejé Isaac M. Y vamos contrayendo. Hiciese lo que hiciese, siempre iba a haber confusión. Porque tú mandas el nombre y la editorial unas veces te pone Isaac Rivero, del Rivero, Isaac M, o sea que cada uno. Pues lo ponía como y de hecho ahora la página web que he estrenado hace nada, unos días estoy estrenando. Bueno, ¿lo pondremos en el vídeo, sí, la dirección? Pues me aconsejaron que siguiera con el nombre más fácil en el buscador, que es todo junto, Isaac del Rivero. Y si metes el Miguel es muy largo, la M como que tropieza y bueno, y así lo dejamos. O sea que sigo siendo el mismo. Menos mal, menos mal, no cambies. Podemos hablar de tu trayectoria, todo lo que queramos y más, desde que empezaste en el Sureño con Arbesú, sí, del que también hemos hablado, pero yo por nostalgia... no puedes hablar de las etapas que quieras. Otra cosa es que yo sepa contestarte, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo. Es que quiero volver a una cosa muy concreta porque ya es muy difícil de encontrar, que es que la primera vez que nos encontramos Isaac y yo, y bueno, el grupo de gente que conformábamos el fanzine dentro de la viñeta en ese momento, fue porque salió una noticia en prensa en que un dibujante asturiano había hecho un número del Castigador, que nosotros hemos referenciado también en el canal. Claro, a los chavales que éramos en aquel momento, 16, 17 años, nos dicen que un señor de Asturias, de Gijón, está dibujando el Castigador. Vamos, eso era el subidón, porque en ese momento era también la época en que Carlos Pacheco, Oscar Jiménez, Alba La Roca empezaban a dar el salto. Sí. Y fue como contactamos, fue como buscarlo y dice, oye, nos gustaría hacerte una entrevista, y fue la primera entrevista que yo recuerdo haber hecho, con lo cual, en cierto modo, tú eres mi padrino. La primera entrevista escrita, luego ya vinieron muchas más y tal, y entonces, aparte de que recuerdo perfectamente cómo nos acogiste, que nos sentimos tan bien recibidos, porque incluso nos llegó a dar las páginas de prueba que habías hecho para el Castigador, para que las publicásemos. Me acuerdo yo menos de eso, pero bueno, sí. De aquella era muy amable. Sí, de aquella. Luego se pierde con la edad todo. No, te haces más cascarrabias a lo mejor. A mí me gustaría saber, precisamente, cómo eso sí quedó reflejado en ese momento, pero es una cosa muy difícil de contar, que de tu propia voz
¿Cómo recuerdas exactamente, más o menos, cómo fue el proceso de que diste ese salto? Ah, creí que ibas a decir de la entrevista. De la entrevista, no, de la entrevista yo también tengo un vago recuerdo, hace ya de esto 20 muchos. Pues es que fue un poco rocambolesco ese salto. Lo sé, por eso te pregunto. Fue un salto bastante largo en tiempo y en distancia. Y fue como una pequeña carambola, ¿no? Y antes de publicar el Punice, pues yo creo que hay 1 año y medio o 2 detrás, hasta que llegué a ese contacto. Quizás ese contacto llegó gracias a personas como Chiqui de la Fuente, porque él fue el que me animó que fuera a la feria de... ¿Angoulême? ¿Puede ser? No, no. ¿Ves? Pues te dije que yo tenía la lapsus, la de Bolonia. De Bolonia, es verdad. Sí, que es... ¿Ves? Si la es una, ya, bueno, se corta, ¿no? La feria de Bolonia es una feria más dedicada al libro, la ilustración, pero pensé que ahí no iba a tener mucho campo. Yo estaba en esos momentos tratando de meterme en el cómic, pero Chiqui de la Fuente me animó, dice, eso es lo mejor ahora, porque sí hay sección dentro de, aunque sea de libros y de ilustración, hay sección de cómics y van editores. Y lo bueno que tiene es que no hay casi dibujantes de cómics que vayan a Bolonia. Exacto. Porque no era la fama que tenía, ¿no? Me animó. Luego yo, bueno, estaba empezando la enseñanza, tienes que pedir permiso para marchar y todas estas cosas y tal. Otra persona que me animó, mi mujer, venga, coge las cosas y nos vamos y conocemos Bolonia por lo menos y vendemos algo. Nos hacemos turismo. Y se vende. Y ahí fue el punto de arranque, porque yo, a ver, el punto de arranque, llegar a Bolonia, estar ahí, el stand de Marvel, en el stand de Marvel estar un editor que era Don Daly, y de aquella lo que llevabas eran las carpetas con los originales. Los metimos ambos en el coche, fuimos para allá. Chiqui iba con otro dibujante también, ilustrador, iban en otro coche, pero bueno, nos reunimos en el mismo hotel después de hacer el viaje y bueno, el coche iba cargado con carpetonas, sí. Carpetonas de las de antes. Sí, y además pesaban, tenías que pensar bien qué es lo que ibas a llevar, porque Bolonia era impresionante. Bueno, yo había visto la de Barcelona y alguna que otra cosa por aquí, pero aquello eran pabellones y pabellones, ¿no? Y cargar con todo ese equipaje, pues imagínate, porque fotocopias eran muy malas, ¿no? Todavía, ¿eh? No estoy hablando de principios de los 90, 92, ¿no? Por ahí. Y todavía siguen siendo malas. Sí, ¿no? Sobre todo viviendo además en Asturias, que si estuvieses en Madrid, yo algunas veces iba a Madrid Expreso a hacer las copias. Y entonces de ahí surge un poco... Sí, llegamos y yo llevaba algo tan dispar para Marvel, yo no llevaba nada de superhéroes, porque yo iba encaminado más a mercado europeo, o el tipo de TVO que hacía estaba dentro más de esa línea, no era un lector de superhéroes, había leído alguna que otra cosa, pero ni en guión ni en dibujo me llamaban. Sí me llamaban el hecho de que es un género que para un dibujante que le guste el dibujo realista y de anatomía y de figura es un buen ejercicio para trabajar con él. Y luego a mí me gustan mucho las escenas de acción. Los cómics de superhéroes tienen mucha acción. No me suele gustar la estructura que tienen el guión, que es, salvo algunos casos que todos conocemos, pero la estructura es siempre muy similar. Y yo creo que no serviría como un dibujante para una línea editorial que estuviese trabajando con un superhéroe. Primero que las fechas que te dan son muy cortas y que luego yo cansaría de género enseguida. Pero bueno, de aquella, aunque no lo tocaba ni llevaba nada, no era algo que descartaba, o sea, que me gustaba. En fin. Y es como estaba el Marvel allí, me pedí cita, me la dieron, y yo lo que le enseñé era, me recuerdo que lo que más se fijó eran unos originales muy grandes, pintados a óleo, que había publicado aquí en la revista Tapón, me parece que fue. Tapón. Sí, y que era una historia así de fantasía, terror y de un poco con mezcla de asturiano y tal, porque tenía un ambiente muy folclórico y era una que se titulaba, yo iba a hacer una pequeña serie de cuentos así, ambientados en Asturias, con cosas basadas en leyendas, que hay muchas, y una de ellas era una leyenda que me contaba mi abuela, que luego yo la fui cambiando, que la titulé la Hora del Rosario.
Y bueno, yo lo enseñé y digo, esto no es de superhéroes, y está pintado a óleo. Y bueno, cogió los originales, le sorprendió el tamaño, le sorprendió que enseñase un óleo, lo olía a ver si era verdad que era óleo y todo. Hasta mira, pero esto está en madera o está en papel, quiero saberlo. ¿No? Y nada, me pidió que le mandara copias, de todas formas él tomó datos, yo le di, tenía algunas copias hechas, no de muy buena calidad, llegó hijo que me escribiría para hacer un superhéroe. Dice, ¿cuáles son los que te gustan? Y me han venido todos. Ponme lo ves, no, ponme Dice, yo no sabía cuál llevaba él en ese momento, él estaba llevando el Punisher. Claro, Castigador. Dice, ¿conoces el Castigador? Yo sí. No había leído, del Castigador no había leído nada de mentir. Ahora ya lo puedo decir. Ahora ya ha pasado tiempo. Y dice, pues mira, hazme una prueba con el Castigador si quieres y me la mandas, pero yo ya voy preparando para ti, porque luego le enseñé algunas cosas de blanco y negro, porque allí no era el tipo de trabajo que ellos... que no tenía nada que ver con el Punisher, pero tenía alguna cosilla más que ahora, de todas formas, después de 20 años, hay que decir que la mente es mucho más abierta en el mercado americano, en ese sentido. Ahora mismo es completamente diferente, sí, ¿no? Sí, efectivamente, pero no. Aquí en un momento, si tú vas a un editor y ese editor es el encargado del Punisher, él, si ve algo que puedes aportar al personaje, es cuando entra en contacto contigo, ¿no? Y bueno, contacté con más gente, pero digamos que el que más me interesó fue ese y el más claro. No me acuerdo exactamente qué otra editorial había por allí. Con la Disney también hubo contacto, pero luego no lo trabajé demasiado eso. Hice un par de muestras, pero me centré más en el Punisher. Le mandé un par de muestras ya desde Gijón. Bueno, yo vivía en Quintes, me parece. Sí. Bueno, uno de los... Y 2 páginas, no sé si en la última web metí una de esas páginas, porque como nunca se publicó, digo, voy a meter algo que no haya salido tan bien. Y bueno, y no contestaba, sí, o se contestó con una carta, casos que pasaban meses. Y como no había correspondencia, no es como ahora. No, internet a los 2 días, como no te contesten, ya no, dices, fuera. Ahí yo cada vez que quería alguna vez hablar con Marvel, yo no hablaba nada en inglés, bueno, tampoco lo hablo ahora, pero por lo menos algo entiendo y lo leo, ¿no? Pero de aquí ya no, nada. Yo era de los de francés. Cada vez tenía que ir a Telefónica a pagar un montón de dinero con un intérprete y pasar hasta allí, total que no era viable. No había forma. También otra vez animado por Marlene, mi mujer, hicimos las maletas y aprovechamos vacaciones y nos fuimos a Nueva York. Sin cita, ahí ya. Pero con carpeta originales, de turismo, pero con en Nueva York, cuidado. O sea, eso para pasarlo que por la aduana. Ya nos dijeron, no dejes la maleta ahí. No, y además me imagino por la aduana haber pasado. Sí, ¿no? Y luego, bueno, no solo tomé lista de todas las editoriales así posibles que podría yo enseñar ese material, y había hecho alguna cosa de superhéroe, por muestras me refiero, ¿no? No de publicar. Y fuimos para allí, y me acuerdo que llegamos, fuimos con mis hijas que eran pequeñas, ya de paso que lo vieran, o sea, aprovechamos para hacer un viaje familiar y ver Nueva York, que bueno, hay que verlo, tenemos que volver. Y bueno, fuimos a la Marvel sin cita ni nada, llamar ahí. Está Chechu. Sí, yo llevaba ya una nota, quiero hablar con Don Daly y tal. Bueno, lo llevaba con nota que quiero, y no estaba en ese momento Don Daly, pero estaba su asistente. Entonces nos recibió, le hizo gracia que llegaba ahí una familia con niños pequeños y una carpeta, y le enseñé esas muestras ya grandes que le había mandado, y dice, esto no tienes por qué hacerlo tan grande, ¿eh? Digo, no, ya lo sé, pero en el momento, como hice por libre, él me dijo, Don Daly va a venir ahora enseguida, ¿quieres esperarlos aquí? Te enseñamos las oficinas, y allí estuvimos. Te hicieron la guía turística por las oficinas de Marvel. Un montón de fotos, pero como las cámaras antes de carrete, ya. Tenía tantas ganas de verlas que lo abrí sin revelar. Anda, y lo velaste. Vale. No me digas, a ver si están. A ver qué tal están. No hay ni una ya. Ahora se llama que se borre el disco duro. No, hice fotos, hice con John Romita, padre, por ejemplo. Sí, que estaba por allí. Que ya lamentablemente, bueno, el hijo es el que ha tomado también el relevo en este caso. También me gusta, sí. A mí ambos, o sea, yo soy... Pero nada, de esos archivos no tengo nada más que algún recuerdo de turismo de edificio de Nueva York, el clásico. Pero los de la oficina, ese todo...
Y allí es donde ya te encarga el Sí, proyecto. estuvimos esperando todo, fuimos por todas las salas, vino todo el proceso, todos los retoques que tenían que hacer, me sorprendió, digo, me sorprende a veces ahora que veo a gente que hace por el ordenador, hacen el perfil a lo mejor de una mujer Sí. y están haciendo todas las curvas con el vectorial. Sí, hostia, es un trabajo de chinos. Bueno, pues me sorprendió porque yo vi allí un dibujante haciendo las curvas de una figura ¿De una figura? femenina Sí, sí, sí. con regla de curvas. También. Pues sí que se ponían técnicos. Era un adelantado. Sí, sí, sí. Sí que por eso se ponía Sí. técnica la cosa. Sí, bueno, debía de ser corrección o algo, pero bueno, muy interesante todo el proceso de cómo lo hacía, fuimos por sección y por fin encontramos allí al que había visto Don Dale. Saludarme, vio lo que he visto y dice, ¿aquí tienes el guión? Digo, digo, ¿cuánto tiempo? Dice, tú es uno que va fuera de lo que es la colección. Un film, que se llama. Un one shot o algo así, ¿no? Sí, en principio, porque luego parece ser que coló dentro de la colección, pero cambiando lo que es el ambiente. No había documentado en Houston y resulta que luego no era en Houston, no me acuerdo dónde se desarrollaba, pero bueno, tampoco. No salía apenas el fondo. ¿Las Vegas puede ser? Sí, Las Vegas. Las Vegas era, sí. Sí, ahora que me acaba de dar no, Las Vegas salía, pero digo, hay una parte que, bueno, no se nota porque el escenario de fondo salió muy poco, ¿no? Pero bueno, tú te vas documentando y luego eso no casaba. Y nada, me dijo que me tomara tiempo porque ese no sabían todavía, que cuando lo tuviese, que salía. Como aproveché para ver más contactos, pues conocí allí, de repente había una editorial nueva que surgía, estaba cerca, se llamaba Continuity, no sé si oirías hablar de ella. Sí, sí. Y yo no sabía nada, pero sabía que hacía superhéroes y nada más, no sabía ni quién la llevaba. Llamé y me abrió y la secretaria era gallega. Anda. Bueno, digo, sí, hay un gallego en la luna. Y vamos a enseñar estos tebeos, a ver si... Y así los estuvo mirando, espera un momento. Y pasó al despacho, debió de enseñárselos. Me los trae y dice, ven mañana a tal hora, que te recibe Neil Adams. Pues como yo, ¿Neil Adams? Sí, yo digo, ¿Neil Adams, de verdad? ¿El Neil Adams? No lo sabía, que era Neil Adams el que estaba llevando lo de Continuity. Sí, sí. Y de ahí marché también con posible trabajo, lo que pasa es que duró Continuity, no tuvo continuidad, y yo menos, pero bueno, con contacto siguió y fue bueno. No mucho perdió porque yo me centré... Tardé más en hacer lo del Punisher porque quise atender un poco el de Continuity y de la DC que me mandaron de Green Lantern. Sí que vi algún splash page ilustración, sí que vi en aquel momento. Sí, pero me pasó lo mismo que me pasó luego con el Punisher, tanto Don Daly, el del Punisher, el editor, más el otro, no me acuerdo ahora, pero es conocido, ¿no? Ya te dije, tenían pues los dos cambiaron sí, y ahí... Cuando no tienes un pie y consigues meter uno para meter el otro, si no afianzaste ya saliste, ¿no? Pero claro, sobre todo al principio, que tienes que estar buscando el equilibrio. Ese fue el inicio. Lo hice, tardé un poco más de la cuenta, pero según iba haciendo de 5 en 5 páginas, iba mandando, me las mandaban otra vez rotuladas, las entintaba, las mandaba para allá. Vaya trabajín, ahora internet, lo envías todo y arreglado. Ahora era el Federal Express. Sí, madre mía. Me hacía gracia porque hacías 5 del lápiz, mandabas, pasabas al otro lápiz y ya te la devolvían para que la entintaras rotulada. Y luego tendrías que volver a mandarla para que luego la aplicasen el color y... Y bueno, yo me acuerdo un poco eso. Me gusta que cuentes este proceso con tanto detalle porque yo verdaderamente muchas cosas no las sabía de las que habías dicho. Pero también me gustaría centrarme un poquito en la tierra. Sí, que igual estamos mucho tiempo con él. Claro, vale. Porque además tenemos un invitado sorpresa detrás. Yo acabé el TVO en el 94, puede ser. Tardó año y medio en salir luego. Sí, es verdad que te llamábamos preguntándote, ¿pero cuándo sale? ¿Cuándo sale? Para ir haciendo la reserva a la tienda. Claro, tienes que pedir a la tienda especializada. Tardó al meterlo luego dentro de una colección, no sé eso. Sí, pero tardó. Me acuerdo que tardó y estábamos todos ahí. Yo me acuerdo que dije, mientras espero y tal, me mandáis otro guión. Vamos a esperar cómo funciona este. Vamos a esperar. Pues claro, después de año y medio. No, es que el editor ya lo había. Yo quiero dar un salto, porque vamos allá a saltos, porque es que la carrera de Isaac es muy extensa. O sea, bueno,
Sí, en tiempo, pero no tampoco en obra. bueno, Tampoco... en obra hay una que es un referente, porque aquí sí que quiero pararme un momento, porque aunque sí que no volviste a trabajar directamente para el mercado americano en ese sentido, En cómic no, en ilustración. en ilustración sí, pero sí que sí, vi un par de punisher también tuyos al óleo, me parece recordar, o algo, sí, puede ser. Bueno, no, me refiero a ilustración para editor de ahí, sí. para Sal Cuartucho. SQP estuve 2 o 3 años haciendo Ilustración. ilustración para él, sí. Y me gustaría centrar, aunque sí es verdad que no publicaste cómic, sí que has tenido la ocasión de colaborar con dos vacas sagradas, vacas pesadas del cómic americano. Sí, ya Sabes por dónde voy. Sí. Los guiones son de Juan Carlos Cereza, una de ellas es, obviamente, Juegos Peligrosos, en la que tuviste la ocasión de que George Pérez te entintase la portada. George Pérez, el fallecido este año, lamentablemente, también George Pérez. Sí, ahí la que tengo en el ¿La santuario. ¿Tienes la enmarcada. original? Sí, claro. Madre, eso es una pasada. Marcada justo en el dibujo, sí. Sí, ahí, sitio de honor. ¿Qué tal fue la experiencia con George? Bueno, a ver, todos el que sepa, George es un pedazo de pan. Yo no me lo esperaba, ni tampoco, no sé cómo fue, pero no sé, y tampoco me acuerdo si me lo dijo él directamente o fue Jorge Iván o alguien me dijo que iba, a mí me o suena, Juan Carlos. A mí me suena algo de una cena, pero como yo no estaba, y el que mejor lo puede saber eres tú. A mí me contaron que una cena en Avilés... Es que yo no recuerdo si estuve en esa cena. O salió de Juan Carlos que o algo así. Que alguien me lo dijo que se había ofrecido a entintarla. Entonces sí, no me acuerdo si sería Juan Carlos, a lo mejor Jorge Iván no lo sabe. Sí, bueno, podemos preguntarle si es un juego aquí a 3 bandas, o no hay problema, lo tenemos ahí al lado, o sea, no, sí, digamos. No hay problema. Y nada, tú le enviaste a la portada. Se la envié el lápiz, no sé si se la envié yo o Planeta, porque Planeta estaba encantado también. Hombre, claro. Aparte lo hizo sin ánimo de lucro sí, ninguno. No, además cuando él se comprometía una cosa la hacía sí o sí, ¿no? Y bueno, está trabajada, que no es una cosa que resuelva en un momento. No. Entonces, en Planeta sí estaban encantados. Entonces no me acuerdo si primero pasó el lápiz por Planeta y Planeta se lo mandó a él, o yo se lo mandé a él directamente, ya no me acuerdo de eso. Y luego, posiblemente, yo al cumplir con el lápiz, posiblemente lo hubiese mandado a Planeta para cuestión de maquetación. Planeta a él, el app, luego a Planeta y luego la devolución, que ahí estuve pendiente de que no fallase. O sea, que la experiencia quedaste muy contento, sí, bueno, te ensalzó los lápices de una forma maravillosa. Sí, aparte de que la novela, porque hay que decir, la otra opción, Juan Carlos Cereza, trabajaste con él también en Juegos del Laberinto, perdón, Juegos del Laberinto. Juegos Peligrosos. Juegos Peligrosos, sí. Es la portada, el guion de Juan Carlos, y luego la serie de Las Guerras del Purgatorio. Las Guerras del Purgatorio, como he dicho yo, el laberinto era porque era la línea. Fíjate, hablas tú de, mira, la línea del laberinto. Estamos en la línea. Estamos en la línea. Tú has tenido 2 obras muy importantes con él, la relación con él como guionista yo creo que... Sí, pero se quedó... la pieza que a mí me hubiera gustado dibujar... ¿Esa quedó? Esa quedó sin hacerse, que era una siguiente que teníamos también en la línea un poco de Juegos Peligrosos, pero todavía me gustaba más el guión. Y ese fue cuando ya... un poco se cerró la cosa y quedó ahí en el aire. Y quedó fuera. Y bueno, de lo que hice con Juan Carlos, sí, teníamos algún proyecto más también que nos hubiera gustado sacar adelante, que no pudo salir, y quizás Juegos Peligrosos me gusta mucho más que la otra. A mí me encantó Juegos Peligrosos. Bueno, de hecho, hay un vídeo. En la primera, Las Guerras del Purgatorio, se nos había dicho que iba a salir en color. Y en el número 2 que ya lleva... Que ya dibujas de otra forma, porque piensas que es a color, entonces ya juegas a otro rollo. Entonces se nota un poco escenas que hay muchas cosas y se pierden. Yo tiendo además a cargar. De hecho, ahora hago cómics más casi nada con lápiz para poder hacer fondos y diferenciarlos, porque me gusta crear ambientes no con una mancha de tinta o con rayas, sino con cambio de... Si no es de color, de gris o algo así. Aunque me gusta mucho el blanco y negro a lo bruto, pero no sé, los tebeos que estoy haciendo últimamente me gusta la atmósfera que te dan los degradados de un lápiz, una acuarela o algo. Transmitirlo en blanco y negro quizás no me cueste mucho más trabajo.
Yo ahora que hablas de blanco y negro voy a pasar al otro extremo, que tal vez sea una de las obras más originales en cuanto a ejecución, por el planteamiento y por otra serie de cosas, pero también volviendo al tema de esas grandes colaboraciones, llegaste a tener guiones de Roy Thomas. Guión. Guión. Uno. Uno pero muy bonito. Muy Sí, bonito. no, muy bien. Y aparte prefiero ese tipo de guión porque yo cuando me lo dijo Jorge Iván, era para Dude, la adaptación de Carmila, pues me dijo, mira, Roy Thomas tiene para la colección, ¿qué te parece Carmila? Y yo, me parece fantástico, la había leído a los 17 años, era de esos relatos que me habían atrapado. Y me pasa lo que a muchos dibujantes, estás leyendo una novela, lo que suelo leer, literatura, relatos, y estás en la mente imaginando cómo adaptarlos, que es un defecto, porque luego no vas a hacerlo. No, el TVO está hecho en escala de grises, a lápiz o a grafito, en escala de grises. Muy original para la época y también bastante arriesgado porque nadie, para un cómic al uso tipo tal, no era una cosa que se tirase mucho, si a lo mejor era más común en los años 60 o 70. Sí. Pero no. Te diré también que es que yo estaba obsesionado con el pasado a tinta. ¿Ah, sí? Sí, porque decían, lo peor que tienes es la mayoría, lo más flojo el entintado, ¿no? Bueno, y llegaba un momento que llegaba a hablar de tintar, voy a estropear la página y tal. Y de esto que estaba convencido que... Y aparte es que me gusta mucho el lápiz. Sí, sí, no, queda maravilloso el resultado. Un lápiz y una goma, y tratar de sacarle partido a esas dos herramientas era la pretensión, que Carmila está hecha con un par de lápices de dureza distinta, una goma y no usaba difumino, usaba algodón. ¿Algodón? Sí, porque el difumino, aparte tienes que prepararlo mucho, pero aún así castiga el papel y algo claro. Es muy suave. Y fueron las herramientas que utilicé, no hay retoque digital, solo hay uno. Y nada más. Ahora sigo haciendo con lápiz, pero con un abanico más amplio, buscando textura de papel. Que tuviste de colaboración también a Rafa Fonteles, que es un lujazo, que hizo Nocturno también para Estados Unidos, que es un dibujante, iba a decir una palabrota, no, o sea, un dibujante estupendo, o sea, que encima precisamente tiene un control de la tinta que es... Y él hizo la parte moderna de Carmila, la parte en la que eso ya no aparece específicamente en la novela, eso es el añadido, digamos, claro, el extra. La intención era hacer parece ser una serie de números. Es que daba la impresión de que queréis continuar. Sí. Incluso ya en el futuro, pues hacer flashbacks en los que tú hablabas de la Carmila del pasado y la Carmila del presente a lo mejor la hacía Rafa, ¿no? Algo había en mente, porque si no, yo me lo estoy suponiendo por lo que... No, la parte de Fronteriza además se ve que necesita una continuación, al menos esa parte. Y la otra dependía mucho de Roy Thomas, lo que quisiera. Y de hecho creo que dependió, no lo estoy muy seguro, de Roy Thomas que no se hiciera también. Sí, que no se siguiese. No, la propuesta estaba hecha, incluso creo que había una especie ya de historia, no de Carmila, pero para contar también en ese estilo. Pero eso es para una entrevista para Jorge Iván como editor. Eso sería otra parte. Porque se frustró la posible segunda parte, porque además funcionó bien. Sí, funcionó muy bien. Además te voy a decir que me consta que Roy Thomas era un proyecto que le tenía mucho cariño porque él decía que era algo que no podía, que tenía muchas ganas pero que no podía publicar en Estados Unidos. Y ver la posibilidad de que se pudiese publicar, aunque fuese en otra parte, con la calidad de los artistas que le estaban rodeando, Rafa y tú, pues... Lo que me extrañó es que no lo moviera luego por Estados Unidos, que se quedara aquí. Bueno, habría que preguntarle a él, pero claro... No tuve oportunidad. El trabajo con él, también te quiero preguntar un poco, ¿el trabajo con él cómo te fue? Porque, claro, el inglés, Roy Thomas... Ya, bueno, el inglés no había problema, no sé si fue... No había Google Translate, ¿eh? No, la traducción no sé si fue Jorge Iván o Diego sería, sí, no me acuerdo ahora. Tengo que mirar los créditos, ahí ando un poco perdido. De todas formas, no había problema, porque yo tenía la novela en castellano entera. O sea... Sabía por dónde iba y aparte iba comprando la traducción que me hacían de él, tenía la novela también. Y luego con los diálogos, como se hace a la inversa, yo trabajé sin diálogo, no sabías... Sí, él utilizó el método Marvel, que se llama. Exacto, sí. O sea, te mandó un plot de no sé cuántas páginas, supongo. Tiene muchas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Mira, cuéntame, saca la parte más baja. No, las dos. ¿Qué ventaja tiene? La libertad por tu parte. Sí, tienes libertad porque dice, cuenta esto en una página y tú puedes dividirlo en 5, 6, 7 viñetas, las que veas necesarias, a no ser que él en ese momento dijese, esto solucionalo con un splash pass o con
algo distinto, ¿no? Pero normalmente, salvo cosas puntuales, te deja libertad para desarrollar una secuencia con más o menos viñetas. Claro. Salvo algunos que él te puntuaba que destacases o no, la elección del plano más adecuado te deja una libertad narrativa muy, muy grande en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo bueno. La parte mala, pues a mí me gusta que los personajes, el diálogo que tuviesen, el movimiento de la boca o incluso boca cerrada, siempre estás pensando, ¿querrá poner diálogo aquí? A ver si no pone diálogo y yo lo pongo con la boca abierta. O a ver si le va a interesar que hable y lo tengo con la boca cerrada. No. Y siempre estaba así. Tienes que estar un poco suponiendo... Suponiendo eso y digo, bueno, si me deja así, él luego, como va a adaptarlo después, se va a adaptar al dibujo, donde yo crea que aquí debe de hablar uno u otro, pues así lo haré, ¿no? Eso me creaba confusión. Imagino que luego, si el equipo entre guionista y dibujante es más asiduo, saben lo que cada uno va a hacer. Casi en la mente del otro, pero ¿no? en otro claro. No, yo nunca hablé con Roy Thomas directamente, aunque parezca imposible, pero de aquella no funcionaba así. ¿Pero alguna rectificación te mandó, alguna anotación? Oye, ¿por qué no me haces esto de otra forma? No. Nada, o sea, tal lo que hiciste, no... No. Es muy fiel a la novela, el cómic. El otro inconveniente que veo es que a lo mejor tú estás pensando en esa viñeta que va a tener un diálogo, pero un diálogo va a tener corto, con pocas palabras, con vocabulario más preciso, o a veces más largo. Entonces siempre tienes que pensar en la viñeta dejando la posibilidad de saber dónde va a poner el diálogo, cuánto va a ser, qué extensión, y no la sabes. Me imagino que el guionista, cuando te lo mandan así, él se va a adaptar a esos tamaños. Pero luego vi cosas que los bocadillos tapaban que no me hubiera interesado. Ah, pues eso es el problema que tiene, claro. Entonces, luego la rotulación no la hice yo, tampoco, con lo cual yo creo que debería de volver a rotularse sí, es una cosa que cambiarías. Y poner, los bocadillos en el sitio que creo. Y bueno, no puedo retocar nada de los diálogos, pero a lo mejor algo de tijera en algún sitio, pero es difícil, ¿eh? Igual bueno, estaba bien y en otros no. En algunas zonas un poco cargadas. ¿Conservas los originales? Sí. Casi todos, vamos. Sí, me faltan, me parece, un par de ellos. Un par de ellos de cortesía, o que se suele decir, y todo eso, ¿no? Bueno, yo te digo porque eso fue un hito, o sea, nadie puede no decir. Yo lo pasé muy bien. De hecho, quise, digo, voy a hacer otra lápiz, porque me olvidó de tintar por una temporada. Porque me gusta tintar, pero bueno, me sentía tan cómodo. Y fue cuando en Planeta empezó con el Relatos Salvajes y con el Conan, y lo hice también con lápiz. Además, a ti el Conan te pega muy bien. Bueno, te adaptas bastante bien a muchos estilos. Era el guión también de Juan Carlos, que era la otra parte que ya veis que el Conan lo tenía los derechos Marvel en esos momentos para España. Marvel, Planeta. No quiero alargarlo mucho más, pero sí que tenía 4 preguntas básicas. Estas te las hago sobre todo porque tenemos vídeos sobre esas obras ya hechos. Entonces es fácil que alguien busque la referencia, porque las ponemos todas fatal, ¿eh? Ponemos todo, vaya, todo fatal, todo fatal. No, para eso, no, puedes verlos, están y tal. Y están, no te voy a decir lo que dicen, pero luego si no te gustan... Aprendo mucho de las críticas negativas. Hay gente que se lo toma... a mí la labor de los críticos, tanto los que te ponen bien, que te animan, como los que te ponen mal, que muchas veces tú pues estás llevando... pues dices, pero a lo mejor no me he dado cuenta de esto. Pues llevas razón, pues aquí, por ejemplo, lo de cargar el dibujo, tienes demasiado barroquismo, metes mucho, tal. Más de uno, y más de 2 y 3. A mí me gusta, y me vino bien que me lo machacaran, porque yo poco a poco, es difícil, tienes que ir desdibujándolo, dibujado y quedarte... Pero bueno, siempre que sean positivas, que no vayan a lo que van, como muchas he tenido. Los haters que hay ahora en internet y todo el rollo eso es bueno, eso es bueno. No lo leo, como no miro, no hace falta. Estoy ni pero en Facebook ya hace años, ni en nada. Sí es cierto que hay cierta tendencia últimamente. Soy un poco asocial para las redes ahora. Yo también, aunque parezca, tengo un canal y soy... pero no he visto ni nada más que uno de tu canal. Sí. Te tengo que mandar los enlaces ahora a todos de golpe. Vale, sí, lo veré, lo prometo. Pero poco a poco, no te preocupes, que nos portamos muy bien. Intentamos ser los más ecuánimes posible, eso sí, dando la opinión personal. Sí. Eso, por supuesto. Pero me gusta volver un poco, yo quiero volver para atrás y para adelante. Otro de esos vídeos que hicimos fue Tapón, el recopilatorio que hiciste para Dude. Sí. Yo ya expliqué un poquito de dónde venía Tapón.
Entonces salió recopilado en 2 números, si no me equivoco. En Sí, dos números, sí. Y tal. A mí me gusta más en la revista original, en tapón original, por el tamaño. O sea, yo creo que ahí, en este momento, el formato comic book, al principio, que encima Sí. era un trabajo a color, que tiene ciertas partes con tintes biográficos, Sí. de eso hablamos ahora, a mí me parece que pierde, porque tapón en grande lucía. En el comic book se me queda un poquito más... Y aparte las páginas eran mayores que de 1 a 3. Claro. Tú cuando lo viste, bueno, primero háblame sobre esa parte que te he dicho que tiene parte de biografía. ¿Quién es el mago Juan Tizón? No era nadie en principio. Un concepto, No, yo era, estaba apuntando claramente a cierto caballero. no sé. Sí, no digo yo, pues... No. Bueno, luego sin darme cuenta digo, parezco yo el tutor de ellas, pues como si hubiera sido yo. Pero en un principio no, yo buscaba, nada, un personaje así infantil, pero es casi el papel de padre, en realidad, el que está ahí, el padre imaginario. Pero el padre mágico, ¿no? El padre, el que lo consigue todo. El padre era dibujante de TV, o sea, en el cómic que no sale. Entonces se supone que sí, que podría que ser. Es la idealización, tal vez, el Peter Pan, tal vez es el Peter Pan. Hay muchas influencias del Peter Pan. Hay influencia también en el baile y todo eso, del vestuario tipo que lleva Michael Jackson en algunos de sus bailes. Sí. Él baila también. No sé, puede haber influencias. Luego en el traje, pues si te fijas los colores, pues, quise meter los de la bandera asturiana, ¿no? Eso sí que me di cuenta. Azul, amarillo y la gijonesa, blanco y rojo. Claro. Y luego miré y digo, sí, parece casi. Incluso la estrella, cambiarla por la cruz, por las estrellas del mago y tal. Eso me gustó muchísimo. Esa era la vestimenta de esto que me apetecía, una capa que se moviese, tiene una máscara, parece un poco de algo de superhéroe también. Un poquito de todo, sí, la máscara es tipo Spirit, tipo... Sí. Yo creo que esto sí que... ¿Qué piensan tus hijas ahora que lo leen? Bueno, eran ellas de pequeñas. Claro, es que está explicado en el vídeo, pero vamos a explicarlo, que eran tus niñas, eran las... Y ahora que están un poco mayorcinas, ¿qué dicen? Digo yo. Como ya me lo dijeron todo en su momento. Pero papá, bueno, ¿por qué me sacas en este sitio? A ver, están acostumbradas, porque la mayor, Lara, que es la que hace de Tani, en La aldea perdida, es Demetria, el personaje de Demetria. Y luego la pequeña, había que compensar, y ahora el cómic que estoy ahora un poco en proyecto, que todavía nada más que tengo muy pocas páginas, pues ella es la protagonista. No es ninguna adaptación. No es... Que hay que decir que has salido con cierta vocación artística, o siguen por ese camino. Las dos hicieron Bellas Artes, y, la mayor tiró por el dibujo, animación, ilustración, y la pequeña tiró por ilustración y fotografía. Bueno. A mí la fotografía me encanta también mucho, es una cosa. Pero ya sois 3 generaciones. Bueno, sin intentarlo. Salió espontáneo, yo no... A ver, les pasó lo que a mí. Yo en casa veía TVOs y dibujaba, pero a mí nadie me obligaba. Es más, me obligaban a estudiar porque mis notas en el bachiller eran pasables, nada más. Porque yo llegaba, estudiaba lo justo para llegar al 5 ajustando bien. Y no o sea, ya te lo tenías medido, esto da un y luego a dibujar, para que me quedase hora para dibujar, porque si no, nada. Y bueno, fui sacándolo así. Solo al final quería hacer Bellas Artes, al final, más que nada para... no para pintar, sino para conocer técnicas, anatomía, paisaje, todo esto, ¿no? Y yo quiero estudiar algo relacionado y dudaba entre cine y... ¿Audiovisuales? Eso es, pero no había audiovisuales. Si querías estudiar cine tenías que pasar por periodismo, que era una rama. Y luego digo, para que voy a hacer cine, cámaras y eso, tengo un lápiz y un papel. Yo hago las imágenes, no necesito equipos para hacer películas ni nada, porque al fin y al cabo... dibujante, sí, porque hay que decir que forma parte de como tener un equipo completo en tu cabeza, que no tienes que dirigir a nadie de lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, hay que decir que en tu familia tu padre fue el pionero de lo que... El Festival de la Juventud se llamaba el Festival de Cine para la Infancia y Juventud, se añadieron luego. Sí. Creo que fue. Y que fue el precursor del FIX que se realiza ahora, o sea que... Y en paralelo a ello, no sé si fue en la edición sexta, pues añadieron
al festival, la línea del Salón del Cómic de Gijón. Que eso, es que si hablamos, es que esto nos daría para otra charla, que la haremos, Sí. pero es hablar de... Tienes que llamar a mi hermano, que es el que está más metido en Pero que yo. de ver Vendré con él como asesor, porque tiene la historia más metida. El historiador de la familia. Exacto. Porque, no, es que si nos podemos hablar de tu familia, es que estamos hablando de casi una institución ya no solamente dedicada con el cómic, eso ya es importante. Tu padre es el fundador de Comeru, Tapón, estuvo por el medio, Salón del Cómic de... Tengo otra hermana también artista. También, bueno, paramos. Password. ¿Sí? Mi premio y todo de Password. Sí. ¿Sabes lo que...? No, pero cuéntame. Es que yo tampoco lo sé muy bien. Esto lo cortamos. No. Esto que hacen de composiciones con telas de colores. Sí, de patchwork. Claro, es que en mi inglés... Vale, no, te lo pillo. Oye, pues lo que te digo, que es una historia familiar muy, muy completa y que me gustaría abordar contigo en el futuro, incluso un día con más tiempo.